El placer femenino, lo que nadie se atrevía a contar y la ciencia ya confirmó. Lo que realmente ocurre en el cuerpo durante un orgasmo. Bienvenidos a Vitalidad Sostenible, el canal donde la verdad incómoda se vuelve conocimiento útil. Hoy desmontamos mitos, tabúes y silencios sobre un tema que, curiosamente, sigue generando más susurros que certezas. El orgasmo femenino. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte si quieres que esta información deje de ser un misterio. Comencemos con lo básico, aunque básico no tiene nada. Cuando una mujer alcanza un orgasmo, no solo estamos hablando de un momento placentero. Estamos frente a una sinfonía hormonal, neurológica y muscular que convierte al cuerpo en una orquesta de sensaciones. Pero, claro, durante siglos se ha hablado del clímax masculino como una meta cronometrada y del femenino como una leyenda urbana. Error garrafal. Durante el orgasmo, el cuerpo femenino libera una oleada de oxitocina, también conocida como la hormona del vínculo. Esta sustancia fortalece el lazo emocional, reduce el estrés y, de paso, da una cachetada a la ansiedad. Las contracciones musculares rítmicas, que se sienten principalmente en la zona pélvica, no están ahí para decorar. Son parte de una reacción fisiológica compleja que involucra el sistema nervioso autónomo y que, por si fuera poco, mejora la irrigación sanguínea en la región genital. Pero no todo es físico. La mente tiene tanto peso como el cuerpo. Sin un estado emocional receptivo, el cuerpo simplemente no responde. El placer se diluye, se bloquea o se retrasa. Y aquí es donde la conversación se vuelve seria, porque no se trata solamente de tocar, sino de conectar. Sin confianza, sin seguridad y sin intimidad emocional, la fisiología se convierte en un mecanismo a medio gas. Por eso, reducir el orgasmo femenino a una técnica o a una zona específica es como intentar entender una obra de teatro leyendo solo la primera línea del guión. El cuerpo necesita estímulo, sí, pero también presencia, libertad y complicidad. Y eso no se consigue solo con trucos. Se cultiva con tiempo, respeto y disposición para aprender. El mapa secreto del placer que nadie enseña en clase. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI aún hay quienes creen que el placer femenino tiene una única dirección, como si todas las mujeres vinieran con el mismo manual de instrucciones. Lo curioso es que ni siquiera existe un mapa oficial, porque ese territorio es más diverso que un bosque tropical. Sin embargo, la mayoría ha sido educada con una brújula que solo apunta al clítoris, y eso, aunque efectivo, es solo una parte del tesoro. El clítoris, esa estructura minúscula con más de 8.000 terminaciones nerviosas, ha sido subestimada y temida a partes iguales. Pero limitar el placer a su estimulación es como pretender que una sinfonía se reduzca a una sola nota. Existen zonas erógenas que pocas veces reciben la atención que merecen. La parte interna de los muslos, la nuca, la espalda baja, los senos e incluso los lóbulos de las orejas. Cada una de estas áreas puede ser la llave para abrir experiencias completamente distintas. Y luego está el punto G, ese que unos juran haber encontrado y otros afirman que es un mito. Se localiza en la pared anterior de la vagina, a unos pocos centímetros de la entrada, y en algunas mujeres puede provocar orgasmos intensos y diferentes. Pero sorpresa, no todas las mujeres lo tienen igual de desarrollado, ni todas sienten lo mismo. Así que insistir en activarlo como si fuera un botón mágico solo lleva a la frustración. ¿Y qué decir de los orgasmos múltiples? Son más reales de lo que muchos creen. No se trata de un superpoder reservado a unas pocas elegidas, sino de una respuesta fisiológica que puede entrenarse con conocimiento, práctica y cero presión. De hecho, cuando se elimina la idea de que el sexo debe culminar en un único clímax, se abre la posibilidad de explorar nuevas sensaciones, menos lineales y mucho más satisfactorias. El secreto está en dejar de intentar controlar el mapa y empezar a leer las señales. Cada cuerpo femenino habla su propio idioma, pero para entenderlo hace falta más escucha y menos expectativa, menos guiones preestablecidos y más curiosidad real. Porque el placer femenino no es un punto de llegada, es un viaje con infinitas rutas. El efecto placebo en la sexualidad, cuando la mente manda.
En el terreno del placer femenino, la mente puede ser tanto el trampolín como el ancla. No es poesía, es biología con una pizca de ironía. Porque aunque muchos insistan en que el cuerpo tiene la última palabra, la realidad es que el cerebro suele adelantarse y decidir si algo va a ser placentero o simplemente no va a funcionar. ¿Y cómo lo hace? Con una mezcla de creencias, expectativas y estados emocionales que activan o sabotean toda la maquinaria del deseo. Vamos con un ejemplo de manual. Una mujer que ha aprendido desde joven que el sexo es pecado, o que una mujer decente no disfruta demasiado, no entra al dormitorio, entra a una sala de juicio mental. ¿Resultado? El placer se esfuma antes de siquiera aparecer. Esto no es un discurso espiritual, es pura neuroquímica. Cuando hay culpa o vergüenza, el cerebro activa el sistema de alerta, ese mismo que usamos cuando sentimos peligro. Y adivina qué, nadie llega al orgasmo si su cerebro cree que debe huir o defenderse. Ahora pongamos otro escenario. Una mujer compra un juguete íntimo nuevo y antes de usarlo, ya está convencida de que será la mejor experiencia de su vida. ¿Qué ocurre? El cerebro libera dopamina anticipadamente, se activa el circuito del placer y la experiencia, aunque sea mediocre, se percibe como grandiosa. Así funciona el efecto placebo. No se trata del objeto, sino de la expectativa que se construye en torno a él. Este mismo principio aplica con las parejas. Si una mujer siente que su pareja la desea, la respeta y la hace sentir segura, su cuerpo responde como si le hubieran encendido todos los interruptores internos. Pero si percibe juicio, indiferencia o presión, es como intentar arrancar un coche con las ruedas pinchadas. La conexión emocional no es solo un cliché romántico, es una condición biológica para que el deseo aparezca y se mantenga. Por eso, cuidar la salud sexual femenina no se trata solo de lubricantes o técnicas. También implica limpiar el archivo mental de mitos, culpas heredadas y expectativas ajenas. Solo cuando la mente se siente libre, el cuerpo responde con autenticidad. Lo que no te dicen sobre la menopausia y el placer femenino. La menopausia ha sido durante mucho tiempo presentada como el fin de una etapa. Y sí, eso es cierto. Pero lo que casi nadie menciona es que también puede ser el comienzo de una experiencia sexual completamente diferente, más auténtica y, para muchas mujeres, incluso más intensa. El problema es que el relato oficial viene plagado de advertencias, síntomas y dramas hormonales, como si el placer tuviera fecha de caducidad. Spoiler: no la tiene. Empecemos por lo básico. Durante la menopausia, el cuerpo femenino reduce la producción de estrógeno y progesterona, dos hormonas clave que afectan directamente el deseo, la lubricación y la sensibilidad. Pero eso no significa que el deseo desaparezca, significa que cambia de traje. A veces más pausado, más mental, más emocional. Lo que antes funcionaba automáticamente, ahora necesita intención, pero lejos de ser una pérdida, puede convertirse en una forma más profunda de conexión. Una de las grandes quejas suele ser la sequedad vaginal. Y sí, existe. Pero también existe el mercado de los lubricantes naturales, los hidratantes íntimos y los aceites adaptados. Es como tener el coche de siempre, solo que ahora le echas un poco más de mimo para que funcione mejor. ¿Acaso eso lo hace menos válido? En absoluto. Lo hace más consciente, más maduro y, para muchas, más placentero. Otro mito que conviene destruir con gusto, que las mujeres en menopausia pierden el interés por el sexo. En realidad, lo que muchas pierden es el interés por un sexo mal hecho, rápido y centrado en complacer al otro. Con el paso del tiempo, muchas mujeres descubren que pueden permitirse ser más sinceras, pedir lo que realmente desean y dejar de fingir. Y esa libertad, en muchos casos, termina siendo el afrodisíaco más poderoso. Lo más interesante es que durante esta etapa, el orgasmo puede adquirir nuevas formas, más suaves, más prolongadas, menos dependientes de una estimulación directa. Algunas mujeres incluso reportan sensaciones más intensas que las de su juventud, y no porque el cuerpo sea más ágil, sino porque la mente ya no está tan ocupada con las inseguridades y expectativas. La clave, como siempre, es la información, comprender los cambios, conocer las herramientas disponibles y, sobre todo, hablar del tema sin tabúes. El placer femenino no se jubila, solo se reinventa.
Gracias por acompañarnos hasta aquí en Vitalidad Sostenible. Si este contenido te aportó valor, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con quien pueda necesitarlo. Porque el placer informado es siempre más placentero. Nos vemos en el próximo video.